Jóvenes, buenas noches. Este es el segundo video donde vamos a resolver un ejemplo del equilibrio translacional. Básicamente vamos a seguir los mismos pasos que con el anterior. Lo primero que tenemos que hacer pues es de la descripción pues obtener el bosquejo. En este caso ya tenemos el bosquejo y simplemente vamos a empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a trazar nuestro plano coordenado aquí a la par del bosquejo para que tengamos una idea de lo que tenemos que hacer. Entonces trazamos aquí el plano. Está más o menos así. Y luego pues simplemente vamos a identificar dónde están las tensiones y pesos para poder dibujar correctamente el diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar dibujando la cuerda A. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el ángulo. Ese ángulo se ve reflejado en la parte de aquí, que va a ser el que nos va a servir. Entonces aquí tenemos 60. Lo mismo va a suceder aquí, en de 45 se refleja automáticamente aquí sobre el eje X positivo, y el de 45 sobre el eje X positivo y el de 60 sobre el eje X negativo. Entonces así lo vamos a dibujar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Ya habíamos dicho que teníamos 60 grados, ¿verdad? Entonces vamos a calcular los 60 grados para hacerlo correctamente. Ahí está. Se nos pasó uno. Ahí está. Entonces para arriba. Muy bien. Entonces aquí está el primero. Este es A. Habíamos dicho que los grados están aquí abajo. Aquí son los 60 grados. Y entonces ahora dibujamos B. En el caso de B, los 45 grados dijimos que se iban a reflejar sobre el eje X positivo. Entonces sobre eso lo vamos a dibujar. Por acá. Y este sería B. Y los 45 grados van aquí. 45 grados. Muy bien. Ya tenemos los datos ahí. Solo nos falta dibujar la tensión del peso, que esta es automáticamente hacia abajo y sobre el eje Y negativo. Va hacia acá, ¿verdad? Y esta tiene una magnitud de 200 newtons. Muy bien. Que en este caso termina siendo C. Muy bien. Acuérdense que lo que nosotros hacemos en este tipo de ejercicios es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Obviamente, en cada una de las tensiones A y B tenemos componentes, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar dónde están las componentes. Aquí tengo una componente de B y aquí va la otra componente de A. Y sobre los ejes X van las componentes X de cada una. Por ejemplo, estaba aquí y estaba por acá. Muy bien. Entonces yo aquí tengo BY, que se desarrolla sobre el eje Y positivo. Y aquí tengo BX, que está sobre el eje X positivo. En el caso de AY, está sobre el eje Y positivo también. Pero AX está sobre el eje X negativo. Entonces hay que tomar en cuenta, y C se desarrolla básicamente sobre el eje Y negativo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso es hacer una tablita, porque son muchas componentes y ya no vamos a poder tener el control. Aunque es importante que ustedes tomen en cuenta que simplemente cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X y en Y, lo que hacemos es verificar cuántas fuerzas hay sobre los ejes, ¿verdad? Y sobre eso ver cuáles son positivas y negativas, entonces esas hay que restar. Entonces eso vamos a hacer. Por ejemplo, vamos con la sumatoria. Miren, sumatoria. Vamos con la
sumatoria de fuerzas en X. Muy bien, en X lo único que tenemos son las dos componentes, ¿verdad? Como la componente positiva es Bx, entonces la ponemos primero, Bx menos AX, ¿verdad? Y en la sumatoria de fuerzas en Y, lo que tenemos es, aquí sí tenemos tres componentes. Por ejemplo, vamos a tener la componente AY y la componente BY y la componente CY, ¿verdad? Entonces, ponemos los datos. Como las positivas son AY y BY, es independiente que cuál vaya primero, por orden vamos a poner AY más BY, menos la que está sobre el eje Y negativo. En este caso es CY. ¿Sí? Muy bien. Y todo esto, acuérdense que cada sumatoria de fuerzas es igual a 0. Muy bien. Entonces vamos a centrarnos ahorita, por el momento, en la sumatoria de fuerzas en X. Y sobre eso vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que nos queda aquí. Por ejemplo, aquí es la sumatoria de fuerzas en X, que termina siendo igual a B, porque no conocemos la magnitud de B, es una de las incógnitas que tenemos que encontrar. Coseno de, ¿cuántos grados son para B? Son 45 grados. Coseno de 45. Y para B, perdón, AX menos A, porque tampoco conocemos A, aquí es coseno de 60 grados. Muy bien. Entonces ya teniendo esto, pues todo esto es igual a 0. Lo que podemos hacer es trabajar con los cosenos y poder tener unas variables un poco más sencillas de ver. Por ejemplo, el coseno de 45 es igual a 0.707. Entonces yo puedo tener que es 0.707 B menos el coseno de 60 grados es 0.5, entonces 0.5 A es igual a 0. Muy bien, entonces no olvidemos esta, porque va a ser nuestra ecuación número 1. Va a ser nuestra ecuación número 1, entonces no hay que perderle la vista a esa ecuación. Es la primera ecuación. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es tomar las sumatorias de fuerzas en Y y trabajarlas de la misma manera que trabajamos esta de aquí. Vamos a hacer una pequeña línea divisoria y vamos a trabajar estas de aquí. Entonces ahora nos vamos a centrar directamente en estas ecuaciones de acá. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerlas en alguna situación que podamos nosotros identificar correctamente. Entonces vamos primero con A, como es AY, entonces es A seno de 60 grados. Seno de 60 grados más B seno de 45 grados. Menos, en este caso como C se desempeña totalmente sobre esta línea, es igual a su magnitud. Entonces aquí 200 newtons y esto es igual a 0. Muy bien. Lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Podemos trabajar con senos para poder obtener unas situaciones más reconocibles. Y tenemos seno de 60 grados es igual a seno de 60 grados es igual a 0.866. Entonces tenemos 0.866
A más el seno de 45 grados. El seno de 45 grados es igual a 0.707b. Y todo esto es igual, si pasamos 200 para allá, nos queda 200n. Muy bien, entonces como hicimos con el otro, esta va a ser nuestra ecuación número 2. Muy bien, entonces, analizando lo que ya tenemos aquí, tenemos dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. Entonces podemos utilizar algún método para resolución de ecuaciones con dos incógnitas, o un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Lo que a mí me parece más es utilizar sustitución. Entonces, sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, vamos a despejar una variable de la ecuación 1 para luego utilizarla en la ecuación número 2. Entonces vamos a tomar, vamos a despejar A de la ecuación número 1. Entonces si despejamos A, vamos a poner aquí, despejando A, para ubicarnos en este asunto. Despejando A, ¿cómo nos va a quedar? Muy bien, si lo que tenemos que hacer es despejar A, entonces venimos y pasamos B hacia el otro lado y luego pasamos a dividir el 0.5. Básicamente nos va a quedar A es igual, como los dos son negativos, hacia el lado donde los vamos a pasar, se convierten automáticamente en el resultado en positivo. Entonces en este caso nos va a quedar 0.707b partido 0.5, lo que nos va a dar entonces como resultado 1.414b. Y entonces ya tenemos el equivalente de b, el equivalente de a salido de la primera ecuación. Muy bien, entonces ahora tomamos la ecuación 2 y decimos, sustituyendo a en la ecuación 2, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien, entonces ya que tengo la ecuación ahí, vengo y lo que hago es sustituir, porque vamos a utilizar el método de la sustitución. Entonces sustituir a en vez de ese valor que tiene ahí. Muy bien, entonces procedemos a hacer la sustitución y entonces tomamos el valor que tenemos el de la ecuación 2. Por ejemplo, tenemos 0.866 y esto sustituimos por el valor que acabamos de encontrar, es 1.414b, esto más 0.707b igual a 200 newtons. Muy bien. Hacemos la multiplicación y la suma de esta situación y al final nos va a quedar que tenemos 1.93p igual a 200 newtons. Si nosotros despejamos b de esta ecuación que tenemos aquí, podemos obtener la primera incógnita. Por ejemplo, B es igual a 200 newtons dividido 1.93. Y con eso ya tenemos la primera ecuación. Entonces, por ejemplo, 200 dividido 1.93 nos da 103
2.63 newtons para la tensión de la cuerda B. Muy bien, y luego pues lo único que queda hacer es por último sustituir B en la ecuación donde despejamos A. Muy bien, que no es más que la ecuación que ustedes pueden ver en la parte de aquí arriba. Entonces vamos a utilizar esa misma que está aquí arriba, donde dice que A es igual a 1.414B. Muy bien, entonces si despejamos el valor porque acabamos de encontrar, nos da que A es igual a 1.414B, perdón, no es B, sino que el valor que nosotros tenemos que poner el equivalente a B, que ya lo encontramos, que es 103.63 newtons. Y esto debería de ser igual a, si multiplicamos 1.414 por 103.63, nos da 146.53 newtons. Muy bien, entonces si nosotros ponemos los datos aquí en la parte de arriba, como hicimos en el primer ejercicio, entonces tenemos los resultados, ¿verdad? Para A tenemos 146.53. Para B tenemos 103.63. Y para C, pues simplemente los 200 newtons que se desarrollan ahí del peso. Y con eso tenemos la solución del ejercicio.